cómo es la iglesia que nos propone el Papa Francisco? Es una iglesia misericordiosa, en salida, que se preocupa por los más débiles, por los que están en las periferias existenciales y geográficas. Es una iglesia hospital de campaña, es una iglesia sinodal que camina junta, que va hacia adelante en ese camino. Y precisamente por eso el Papa Francisco ha propuesto a la Asamblea General de Obispos que el próximo sínodo se dedique a este tema, a la sinodalidad en la Iglesia. Hace muy poquito se publicó ya el instrumento de trabajo, el Instrumentum Laboris de la Asamblea General del Sínodo de Obispos, que se va a desarrollar en el mes de octubre de este año y también en el año que viene. Así que para hablar de este tema estamos ya en directo desde Roma con Monseñor Luis Marín de San Martín, que es subsecretario de la Secretaría General del Sínodo. Así que bienvenido, Monseñor, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, bien hallado, es una alegría. Es una alegría para nosotros también tenerlo aquí para preguntarle cómo definiría usted el Instrumentum Laboris. Bueno, el Instrumentum Laboris, como su nombre indica, es una herramienta para trabajar durante el Sínodo de los Obispos, la Asamblea del Sínodo, pero que puede servir también para toda la Iglesia. Yo invito a las parroquias, a las diócesis, a todos los cristianos a leer el Instrumentum Laboris y a reflexionar con él. Nos debe ayudar a ponernos en sintonía, a escuchar la voz del Espíritu Santo y avanzar hacia una iglesia más coherente, una iglesia que escucha la voz del Espíritu y una iglesia que evangeliza, es decir, a profundizar en la iglesia de Jesucristo. Es una herramienta de trabajo. Y en lo concreto, ¿qué contiene o la pregunta sería si están representadas todas las realidades de la Iglesia, ¿no?, en ese instrumento de trabajo? Bueno, como saben, es un proceso, es un elemento más de todo un proceso que viene ya desde 2021. Por tanto, se ha comenzado desde abajo. Aquí están reflejadas también las aportaciones de la fase diocesana, ¿recuerdan? Tan importante, donde se ha participado, donde las diócesis han hecho luego un discernimiento, las conferencias episcopales. Después de eso se hizo una síntesis, un documento que se envió a todas las conferencias episcopales continentales. Agradezco mucho el trabajo excelente que ha hecho el CELA en América Latina. Después, con los documentos fruto de las reflexiones de los distintos continentes, con todo esto se ha hecho el Instrumentum Laboris. Por tanto, están representadas todas las realidades de la Iglesia. Ha sido una escucha que viene de lejos y que nos impulsa a seguir reflexionando, a seguir escuchando. Yo creo que es un documento muy trabajado, un documento muy preciso y un documento al mismo tiempo muy abierto, que ofrece posibilidades. Es un documento para trabajar. Por tanto, nos pone sobre el camino, nos impulsa, no da soluciones, no es un documento del magisterio, no es un documento para enseñar clave teológica, sino es un documento para ayudar, para impulsar, para animar este proceso de reflexión hacia una iglesia sinodal, que es la Iglesia de Jesucristo. Yo decía hace un ratito que el Papa Francisco, siempre que puede, nos habla de la importancia de la sinodalidad, ¿no? Para la Iglesia es muy importante entender este camino sinodal que, como decía usted recién, nos puede ayudar a transformar a la Iglesia. Se me ocurre preguntarle cuánto nos falta, ¿no?, como Iglesia para entender la importancia de la sinodalidad y qué cambios podríamos lograr todos si verdaderamente avanzáramos en clave sinodal. La sinodalidad tiene dos claves fundamentales. Primero, es una reflexión hacia lo que es la Iglesia, hacia la coherencia de la Iglesia. Y al mismo tiempo, unido a esto, indisolublemente entrelazado con esto, viene el impulso evangelizador. Cuando a mí me preguntan qué es la sinodalidad, el caminar juntos, yo les hago ver, digo, bueno, ¿alguno de nosotros puede decir que ya conoce suficientemente a Jesucristo, que ya ha profundizado totalmente en Jesucristo y que ya ha llegado a la plenitud
en el desarrollo de la fe? Pues no. Es todo un proceso dinámico, claro, de profundización, de encuentro, de dinamismo, y esto nos impulsa también a evangelizar nuestro mundo, todos nosotros. Pues esto es caminar, esto es lo que decimos caminar. La iglesia dinámica, la iglesia viva, la iglesia que sale, la iglesia que testimonia a Cristo, la iglesia que profundiza en el encuentro personal con Cristo. Esto es caminar. Pero esto se hace juntos. La iglesia es comunidad. El egoísmo, el individualismo, la soledad tienen poco que ver con el mensaje cristiano. Somos familia de Dios, decían bellamente también los obispos africanos recordando a San Pablo. Somos familia de Dios. Por tanto, esa unidad en la que nos ayudamos unos a otros, nos enriquecemos unos a otros, pues esta es la sinodalidad, esta es la iglesia. Hacia eso vamos. Nos queda, bueno, es un proceso, seguimos avanzando. Yo diría que no termina nunca, claro, porque nunca terminamos, siempre que exista la iglesia, existirá la sinodalidad. Entonces es un proceso que nos lleva, nos hace avanzar hacia la iglesia más coherente, más unida a Cristo y que da testimonio del Evangelio. Le hago una pregunta doble, en realidad, que tiene que ver con la asamblea propiamente dicha del mes de octubre. Por un lado, la metodología de la asamblea y por el otro lado, la conformación de la asamblea, porque este año se da de una manera particular con más presencia de laicos, no tan solo de obispos que van a votar hacia el final. Bueno, cuéntenos un poquito esas cuestiones que son bien interesantes también. Bueno. Primero vamos a comenzar por el tema de la asamblea. Yo quiero ser muy claro desde el principio. Esto es la asamblea del sínodo de los obispos. Claro. Que es uno de los modos de expresar la sinodalidad propio de la colegialidad episcopal. Entonces, hay otros modos. Hay asambleas eclesiales, hay consejos pastorales, consejos económicos, consejos episcopales. Hay muchas formas de expresar, de concretar la sinodalidad. Esta es propia de los obispos, por tanto, es una asamblea de obispos. Pero, como en todo este proceso sinodal, para escuchar y discernir, se ha dicho que se discierne dentro de la Iglesia, en el pueblo de Dios, no solamente los obispos, en el pueblo de Dios, pues el Papa ha invitado y nombrará a un grupo de no obispos para ayudar en este discernimiento. Es decir, es un porcentaje pequeño, es menos, pues el 25%, para no desnaturalizar, claro, la asamblea del sínodo de los obispos, que es propia de los obispos, pero al mismo tiempo significativo porque ayudarán a los obispos en este discernimiento. Entonces tendremos religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, diáconos en este porcentaje. Y también el Papa ha indicado y ha pedido que de este grupo de no obispos, al menos la mitad sean mujeres. Es también muy significativo, sí, y muy hermoso. Entonces, vamos a discernir. El sínodo de los obispos no tiene un carácter deliberativo, es solamente consultivo, claro, que no decide. Las votaciones son un poco indicativas, para proponer ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia, y luego el Papa toma sus decisiones. Entonces no es una asamblea, no es un carácter asambleario, sino un proceso para discernir juntos. ¿Qué quiere Dios de nosotros en este momento de la historia para desarrollar la sinodalidad en la Iglesia? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos caminar juntos en comunión, participación y para la misión? Y este será el tema. Entonces, pasando ya al modo de trabajo, hay dos momentos. Se trabajará en Asamblea General, con el Instrumentum Laboris, las preguntas que propone para dialogar, para discernir, y otro momento que se potenciará mucho en grupos menores, círculos menores que se llaman, es decir, círculos o grupos lingüísticos, por idiomas, donde participarán pues todos los padres y madres sinodales. Claro. Piensa, bueno, tal vez es un poco anticipada mi pregunta, pero ¿qué piensa? ¿Cuáles serán los resultados o cuáles serán las cosas que vislumbraremos a partir de la finalización de esta primera etapa, de la etapa del año que viene? Bueno, pues efectivamente tenemos que esperar, tenemos que ver. Yo no podría decir ahora, pues se va a decidir tal cosa, no. Se va a trabajar sobre el tema que el Papa nos ha propuesto. No hay otro tema.
Claro. Se habla, el sínodo no va a decidir nada. El tema es, por una iglesia sinodal, comunión, cómo estamos viviendo la comunión en la iglesia, la participación, cada uno según su vocación, pero todos corresponsables en la marcha de la iglesia, y a qué nos impulsa la misión. Este es el tema. Entonces vamos a reflexionar, vamos a ver. Yo también diría que no se trata solamente de buscar soluciones o recetas. No hay recetas, sino hay procesos. Hay procesos que se inician. Por tanto, luego pues algunos aspectos habrá que continuar reflexionando, en el discernimiento en las diócesis, en las conferencias episcopales, en las conferencias continentales. ¿A qué nos va a llevar todo esto? Pues yo de verdad pienso que si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, si nos abrimos al Espíritu Santo, pues nos llevará a un cambio orientado hacia la coherencia, a la coherencia de nuestra fe como cristianos, de nuestra Iglesia, y de ahí vendrán pues los cambios que sean necesarios, a lo que nos impulse el Espíritu. Es un momento de renovación profunda en la Iglesia, una posibilidad del Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Por tanto, pues yo creo que estos son los procesos que se van a iniciar. Vamos a estar atentos qué nos dice, qué discernimiento hacemos en la Asamblea del Sínodo de los Obispos, y continuamos el camino. Se continúa el camino, se continúa el proceso de renovación profunda de la Iglesia. Monseñor Luis Marín de San Martín, gracias por conectarse con nosotros y por contarnos un poquito más sobre esto. Es un proceso muy interesante, muy lindo para la Iglesia, así que, bueno, ojalá que podamos comunicarnos pronto para seguir hablando del tema. Yo espero que sí. Yo por último sí quisiera decir a todos que no piensen que este proceso es solamente propio de los que vengan a Roma, lo harán solamente los que están en Roma. Todos los cristianos deben participar. Todos los cristianos. Está abierto a todos. Por tanto, ¿cómo se puede participar? En primer lugar, estando atentos a lo que se va a trabajar en Roma y participando también, escuchando lo que se va haciendo, lo que se va realizando. En segundo lugar, trabajando también el Instrumentum Laboris, en las parroquias, en las diócesis, leyéndolo, dialogando. Tercero, importantísimo, orando. Necesitamos la oración de todos, que nos ayuden todos con su oración, para poder estar disponibles al Espíritu y poder ser cauce del Espíritu para la Iglesia en este momento de la historia, en este momento tan hermoso, con tantos retos y con tantas posibilidades. Muchas gracias, yo quedo a su disposición y vamos adelante, seguimos avanzando en este proceso sinodal. Muchísimas gracias por este rato compartido. Por supuesto, muchísimas gracias igualmente y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.